Hola, hola, hola. Bien, muy buenos días. Realmente es un gozo estar delante de ustedes, delante del Señor, para hablar acerca de su palabra. Para los que no me conocen, y es una alegría ver que pues yo no conozco muchas personas, vienen de pronto por primera vez o se conectaban con nosotros mientras estaba la pandemia, pero es una alegría. Bienvenidos a las personas nuevas, realmente nos alegra muchísimo. Un aplauso para las personas nuevas. Qué bonito. Les decía, bienvenidos, esta es la casa del Señor. La iglesia somos nosotros, pero nos permite hoy tener un lugar, 4 paredes para venir a adorarlo y venir a aprender de su palabra. Mi nombre es Joseph Horta, ¿vale? Me presento, Joseph Horta, y permítanme orar una vez más para poner esta palabra de Dios en sus manos y que nuestros corazones estén dispuestos hoy a querer escucharlo. Mi Señor ha sido bueno. Gracias por tu bondad. Padre, habla tú hoy por medio de mí, mi Señor, para que nosotros podamos entender que lo que tú quieres para nuestra vida es mucho más grande, que tus planes son mucho más grandes, que nosotros tenemos un propósito. Permítenos entender, mi Señor, qué quieres decir a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. No sé si de pronto, y de pronto es triste en algunos casos, usted ha escuchado cuando le dicen terminamos. O de pronto usted le ha terminado a alguien. Y ahí se acabó todo. Terminamos, me voy, adiós, chao. Y usted de pronto ahí pasa en su mente todo lo que ha pasado. Se acabó totalmente. Eso en una relación de pareja duele muchísimo. Pero cuando le dicen su tratamiento de ortodoncia terminó, ya se puede quitar los brackets. Uy, al fin. Y creo que mucho hemos pensado también, ¿cuándo terminará todo esto? ¿Cuándo terminará la pandemia? ¿Cuándo podré que me digan, terminó el aislamiento, terminó el uso del tapabocas? Todos, ¡cha! Botamos el tapabocas, al fin. Pero parece que todo tiene un final, todo termina. Y a Jesús, en un momento de su vida, cuando estaba con sus discípulos, en Mateo 24, dice la palabra de Dios, yo la leo en la Nueva Versión Internacional, dice que Jesús estaba saliendo del templo y mientras caminaba, los discípulos dijeron, mira el templo, qué grande, miren su belleza, y él decía, ese templo se va a derrumbar, todo tiene un final, se va a acabar y el pecador llegará el día, el que no se ha arrepentido, de que va a recibir la ira de Dios. ¿Cuándo terminarán las clases? ¿Cuándo terminará la pandemia? ¿Cuándo terminará de pronto algo malo? O de pronto, porque lo bueno no queremos que termine, ¿no? Pero los discípulos le dicen, en el versículo 3 le hacen esa pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Si eso va a pasar, dinos cuándo. Dinos cuándo. Y Jesús les empieza a dar una serie de señales. Va a haber guerras, va a haber maldad, van a decir aquí está Cristo, muchos, aquí está Cristo por otro lado. Pero saben que en el versículo 36 les dice Jesús, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé. Porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Estarán 2 hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra dejada. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Y no lo sabemos, pero hoy vamos a ver la historia de ese hombre que menciona hoy Jesús. No sé cuándo será. A veces dejamos que sea en el 2050. Uy, no, todavía estoy vivo para el 2050.
No, en el 3000, que no sea en esta generación. Porque sabemos que ese día, aquel que no se ha arrepentido va a tener que enfrentar las consecuencias de haber rechazado al Señor. Entonces, acompáñenme por favor a Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 6. Y hoy quiero que miremos 4 puntos, 4 aspectos. 4 aspectos acerca entonces de los tiempos de Noé. Y que recordemos o que aprendamos 4 puntos, 4 cosas en esa mañana, cuando el Señor dice estén atentos. El primero de ellos es acerca de Dios. ¿Listo? Acerca de Dios, de su carácter, de lo que Él es, de sus atributos. Dice capítulo 6, versículo 9. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Yo lo leo en la Nueva Versión Internacional. En su versión de pronto dice, era un hombre justo, perfecto entre su generación, y con Noé caminaba Dios. Y sí, Noé caminaba con Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Era un padre. Versículo 11. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Joseph, ese es el mismo Dios que acabamos de cantar, que no hay otro como Él, que es amoroso, que es misericordioso. Me acabas de decir que el mismo Dios que es amor mandó el diluvio. Y yo te voy a decir, sí. Porque a veces, ¿saben qué pasa? Que nos quedamos pensando que Dios es todo amor, que Dios es todo como algo que lo abrazo, como algo lindo. Y no recordamos esto. Dios aborrece el pecado. Dios lo detesta. Dios es 3 veces santo, 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 santo es el Señor. Y en ese momento, cuando estaba la generación de Noé, ¿se imaginan qué tan malos tenían que haber sido esa generación? Para que vamos a leer el versículo 5 de Génesis 6, para que el Señor diga lo siguiente. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió, se lamentó, lo que quiere decir, se lamentó de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Cuánta maldad tenía que haber en ese momento? Pero me preocupa porque yo prendo el televisor y digo, uy, este mundo es muy malo a veces. Veo guerras, veo hambre, veo maldad, veo cómo el otro quiere lastimar a su compañero. Y Dios mira y dice, siempre están pensando hacer el mal. No olvidemos que nuestro Dios es soberano, que aborrece el pecado, que ese mismo Dios de amor no hará por inocente al culpable, que ese mismo Dios cumple su palabra y toma decisiones frente al pecado. Nunca pensemos que Dios es un juego. Nunca pensemos que ese Dios es solo amor, solo amor, solo amor, porque Él es justo. A ese Dios con el que has estado pensando, sí, después me arreglo con Él. Uy, me pasó lo mismo en el culto anterior y justo en este momento, creo. Y entonces me acuerda que mi Señor no es un juego. No tomes a Dios como un juego, porque cuando Él tenga que actuar lo va a hacer. Cuando llegue el momento lo va a hacer. Y lo hizo con la generación de Noé.
¿Usted quiere saber que si Dios es soberano, que si Dios castiga el pecado? Pregúntale a Noé. Recuerden eso, sobre el carácter de Dios. Pero Dios es tan amoroso que Él da la oportunidad de acercarnos a Él el día de hoy. Dios da la oportunidad de aquel que se arrepiente acercarse a Él, porque Él no quiere realmente que estemos alejados de Él. Por eso envió a Cristo Jesús a morir en una cruz por nuestros pecados. Entonces, recordemos que Dios aborrece el pecado, que es un Dios justo, que actúa y que es un Dios de amor. ¿Por qué es un Dios de amor, Joseph? Me dirán. Entonces, vamos a ver el segundo punto. Y es el siguiente. Si lo está anotando o que le quede de pronto grabado en su mente. La obediencia está directamente, es directamente proporcional o está ligada al carácter. Entonces, hay un pocotón de gente mala, muy mala, malísima, que a Dios lo único que ve en sus vidas es que están buscando el mal y no quieren a Dios en su vida. Pero ¿qué dice el versículo 9? Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente, o perfecto entre su generación. Siempre anduvo fielmente con Dios. De entre toda esa gente, entre la maldad que había alguien especial. Y se llamaba Noé. Y da 3 características de Noé: que era un hombre justo, un hombre perfecto en su generación, y otro que caminó con Dios. Si nosotros tuviéramos un solo versículo de la Biblia que hablara de nosotros, ¿qué diría? Joseph es un varón justo. Ya piense cada uno y, bueno, por lo menos que hablen bien de mí. Pero nosotros podemos engañar al resto del mundo, engañarnos a nosotros mismos. Pero cuando Dios tenga que hablar de nosotros, ¿qué dirá? ¿Qué dirá de ti? ¿Qué dirá de mí? Por favor, nunca se dejen engañar porque alguien se para aquí o porque lo ve cantando en alabanza. Pero sobre todo no nos engañemos a nosotros mismos. Que aquel que mire nuestra vida, que es Dios, al final pueda decir eso de nosotros. Y Noé era tan diferente, era justo un hombre, un varón que buscaba agradar al Señor. Perfecto en su generación, porque al compararlo con los demás decía, es diferente, Él quiere agradarme. Y sobre todo la última palabra, al igual que otro hombre como Enoc. ¿Conocen la historia de Enoc? Enoc en el capítulo 5 de Génesis dice, Enoc caminó con Dios y desapareció, Dios se lo llevó. El otro hombre en la Biblia que dice caminó con Dios, Noé. Noé caminaba con Dios. Y quiero que tenga esta imagen, la dije, y esta imagen es la siguiente. Quiero preguntarles, ¿usted va con el celular al baño? Algunos hacen sí. Quiero que usted piense que hoy en día usted no anda sin el celular a ningún lado. Quiero que piense hoy que Dios quiere que caminemos así con Él. Qué lástima compararlo con un celular, pero creo que lo es más sensato hoy. Si quiere que camine, ¿cómo puedo caminar con Dios? Es que sé que estoy en todo momento con Él. No es que llegue al trabajo y le dije, bueno Dios, aquí te quedas afuera, nos vemos a las 6 de la tarde. No es que esté en mi casa y dice, bueno Dios, te quedas en la sala porque voy a entrar al cuarto. El ser consciente y caminar con Dios, esa necesidad de que lo tengo a cada momento de mi vida. ¿Usted ha visto de pronto a un papá o un hijo? Algunos como que caminan igual, ¿no? O que son la misma figura, porque se la pasan juntos. El que camina con alguien malo, pues se le pegan las mañas. El que camina con alguien que lo ayuda a crecer, alguien que le da consejo, también se nota, su actitud se nota, su cambio se nota. Y esa era la vida de Noé. A este hombre, Dios le dice en el versículo 13, le dijo a Noé, Dios, he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Construyete un arca de madera resinosa,
Hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas: 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Creo que hicimos el ejercicio antes y es como 10 bodegas de esta, el tamaño que tenía que construir Noé. Hazle de 3 pisos con una abertura a medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados. Porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá. Pero contigo estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes. Entran las parejas, los seres vivientes, y también una pareja de cada especie de aves. Versículo 20, de ganado y reptiles. Versículo 21, recoge además toda clase de alimento y almacénalos, para que a ti y a ellos les sirva de comida. Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Joseph, ¿por qué teníamos que leer las especificaciones de lo que le mandaba hacer? Ya yo sé que construye un arca. Imagínate que estás un día de pronto trabajando, sabes que hay maldad en el mundo, como hoy, y escuchas una voz y te dice: hola Joseph, soy Dios. Digamos que en tu tiempo no llueve y te dice: tienes que construir un arca porque voy a mandar un diluvio, porque voy a destruir el mundo. Uy, Dios, pero yo iba a terminar la especialización en 6 meses. Dios, me iban a fichar para ser jugador de fútbol la próxima temporada. Dios, yo acabo de salir del colegio y quería saber qué iba a estudiar, si iba a ser abogado o médico. Dios, yo tenía una vida totalmente planeada, diferente para mí. Pero Dios le muestra claramente la voluntad a Noé, la voluntad que quería para su vida, que quería para el mundo. ¿Sabe qué pienso a veces? Que nosotros no buscamos la voluntad de Dios realmente, sino buscamos que nuestra voluntad sea la que Él quiera para nuestras vidas. Tienes que, servirme de tiempo completo. Deja tu empleo, deja tu trabajo. Uy, Dios, yo pensé que tú querías que yo fuera millonario. Por eso estoy trabajando fuertemente. Yo pensé que querías que fuera un gran empresario. Y el Señor te mira y dice: no. Cuando el Señor se muestre a tu vida y realmente estés buscando su voluntad, tienes que estar dispuesto a obedecerlo. Pero Dios no le pidió esto a un hombre cualquiera. No se lo pidió al fulano de la esquina. Se lo pidió a un hombre justo, a un hombre que se diferenciaba de los demás y a un hombre que caminaba con Él. ¿Qué vamos a hacer cuando el Señor te llame? A cada uno. Cuando diga: yo quiero algo totalmente diferente para tu vida de lo que tú quieres. Si eres un creyente, crees en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, debes hoy estar seguro que lo que Dios quiere para tu vida es mucho mejor. Pero debes estar seguro que no quiere decir que sea fácil. ¿No era más fácil poner el arca de una vez y ya? Noé tenía que construir el arca. ¿Y nosotros? ¿Qué nos ha pedido el Señor de extraordinario en nuestra vida? Los que somos creyentes ya por un tiempo sabemos que el Señor puede cambiar nuestra vida, voltearla en los 180 grados para su gloria. Veía a mi papá y he hablado con él mucho estas semanas, estos días. Y veíamos, mi papá fue militar y veíamos, y él decía: ¿cómo el Señor siempre me guardó?
me libró. Mi papá hoy es anciano de la iglesia. Y yo le dije, pues claro, no que te tenía para anciano. Sí. El vivir la guerra y que esté hoy aquí presente es un milagro, pero es ver el propósito de Dios en tu vida. Y yo lo molesto a veces y le digo, pa, entonces eres anciano de la iglesia. Y dice, sí. Noé, tienes que construir un arca. Y el versículo 22 dice, y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Pero no significa que sea fácil. Pero significa que es mucho mejor. Significa que trae bendición, no solo para ti, sino para los demás. El tercer punto que quiero que aprendamos hoy, que el Señor tiene para nuestras vidas, es: en medio de la prueba, de las dificultades, hay esperanza. Hay esperanza. Capítulo 7. El Señor le dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Tienes que colocar de todos los animales, también que entren en el arca las parejas, lleva machos, hembra, etcétera. Y en el versículo 5 nos dice: Noé hizo todo de acuerdo con lo que el Señor le había mandado. Tenía Noé, versículo 6, 600 años de edad cuando las aguas del diluvio inundaron la tierra. Yo tengo 28 años y decía, no, pues 28 años caminando, pues no los 28 caminando con el Señor, pero es difícil. Ver al resto del mundo haciendo lo que quiere y uno aquí, es difícil. Imagínese 600 años y que lo que escriban de ti es que caminaste con el Señor. Porque se trata de un día a la vez. Y en esos 600 años de Noé, ve que su vida se voltea 180 grados. Cae el diluvio. Cae el diluvio. ¿Usted se imagina cada martillazo que daba Noé en el arca? Quiero que piense hoy. ¿Se imagina a Noé construyendo un arca, trayendo las cosas, ayudado por su familia, los animales llegando? Llegaron las hormigas, check, llegaron y entra en la arca. Pero lo difícil era que Noé sabía que cuando terminaba el arca, las personas iban a morir. Él tenía familiares, él tenía amigos que de seguro le preguntan, ¿qué estás haciendo? No, estoy construyendo una casita. A veces nosotros nos preguntan, ¿qué hiciste el fin de semana? No, compartí con mi familia, estuve bien, salí a jugar. No podemos decir, no fui al culto, agradé al Señor, me reuní con la congregación. Yo creo que Noé estaba seguro de lo que iba a pasar y decía, hay una generación que es tan mala que no se quiere arrepentir, que Dios va a mandar un diluvio. ¿Usted no creen que le dolía de pronto cada martillazo y pensaba, ¿por qué mi hermano no cree? ¿Por qué mi amigo no cree que se va a morir? ¿Por qué no se arrepiente? Porque la palabra dice que el que se arrepiente de corazón, el Señor borra sus pecados y los recibe. Versículo 17, el diluvio cayó sobre la tierra durante 40 días. Cuando crecieron las aguas, elevaron el arca por encima de la tierra. Las aguas crecían y aumentaban cada vez más, pero el arca se mantenía a flote sobre ellas. Versículo 21, así murió todo ser viviente que se movía sobre la tierra. Las aves, los animales salvajes y domésticos, todo tipo de animal que se arrastraba por el suelo y todo ser humano. Pereció todo ser que habitaba la tierra firme y tenía aliento de vida. Dios borró de la faz de la tierra a todo ser viviente, desde los seres humanos hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo. Todos fueron borrados de la faz de la tierra. Solo quedaron Noé y los que estaban con él en el arca.
¿Se imagina el último abrazo? El despedirse de alguien que amas tal vez, porque decidió seguir su vida alejado de Dios. Las pruebas llegan y esas son las dificultades de nuestra vida, y creo que nosotros podemos entender muy bien a Noé lo que es estar en un arca. Tenía 600 años cuando entró al arca, salió del arca a los 601 años y medio más o menos. 1 año y medio metido en un arca con animales oliendo feo, de pronto oliendo a animales, con las mismas personas todo el tiempo. Usted ¿cómo ha llevado esta pandemia? ¿No estuvo encerrado también? Creo que lo podemos entender, ¿no? No quería gritar al tercer día, no decía, sáquenme ya de acá. Pero Noé, dentro del arca, de pronto se imaginaba lo que significaba estar afuera. De pronto cuerpos flotando, gente muriendo. Y decía Jesús, cuando yo venga va a ser algo parecido. Ni se lo van a esperar. Han tenido todo este tiempo para acercarse a mí, que no saben cuándo vuelva. Pero cuando llegue ese momento, ya no habrá marcha atrás. Dios fue el que cerró la puerta del arca. Y llegará el momento en que no habrá más oportunidades para acercarse a Él. Y ahí estaba Noé con su familia dentro del arca. Así como nosotros podemos estar en ese momento pasando las dificultades. Pero en las dificultades, en las pruebas, hay dos opciones: o estás en el arca o estás afuera ahogándote. ¿Y tú y yo qué? ¿Dónde estamos ahora? Cristo Jesús es nuestra arca. ¿Cómo has pasado esta pandemia? De pronto te estás ahogando. Me he estado ahogando todo este tiempo, sabiendo que el arca está ahí para mí, sabiendo que puedo descansar en Él, porque es una decisión tan personal. Un barco no se hunde por el agua a su alrededor, se hunde por el agua que entra dentro del barco. Y nuestra vida se va a hundir si lo que la llena realmente es el exterior y el resto de cosas, en vez de Cristo Jesús. Pero hay esperanza. Hoy tenemos esperanza. Hoy podemos acercarnos a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Y hoy podemos decirle a aquel que amamos: acércate al Señor, arrepiéntete y acércate al Señor. Y cada uno tendrá que tomar esa decisión hoy. Hay una esperanza viva en Cristo Jesús, que cantamos, que compartimos la cena. Entonces, ¿por qué nos quedamos callados? Si decidimos quedarnos callados, lo mejor es que aprovechemos el tiempo con aquel que no vamos a volver a ver por la eternidad. Pero que nos aseguremos que nosotros estemos en el arca, que creamos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. El cuarto punto que quiero que tengamos presente hoy es: esto también pasará. Esto pasará. El diluvio pasó. La pandemia va a pasar. Llegará el momento en que podamos quitarnos los tapabocas, volver a abrazarnos, volver a reunirnos. Va a pasar. ¿Y entonces? Nosotros no somos los mismos que éramos hace un año. Lo quieras o no, no somos los mismos. ¿Y saben qué? Con nuestra relación con Dios tampoco somos los mismos. O hoy estás más cerca de Dios o estás mucho más lejos de Dios. No te quedaste igual. No nos quedamos igual. Cuando pase la dificultad, cuando pase la prueba, tú y yo, ¿qué? Capítulo 8
Dios se acordó entonces de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca. Versículo 13, perdón. Noé tenía 601 años cuando las aguas se secaron. El primer día del primer mes de ese año, Noé quitó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba seca. Para el día 27 del segundo mes, la tierra estaba ya completamente seca. Entonces Dios, versículo 15, le dijo a Noé: sal del arca junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras. ¿Quién te está dirigiendo nuestra vida? ¿Quién te dice entra al arca, construye el arca? ¿Quién te dice sal? ¿Nosotros mismos o Dios? Es bueno pensarlo, porque cuando somos nosotros los que dirigimos nuestra vida, creo que nos vamos a caer muchas más veces. Pero cuando Dios nos dirige nuestras vidas, podemos estar seguros de dar un paso firme en tierra seca. Le dice que saque a los animales. Y en el versículo 20, por eso le preguntaba, ¿qué iba a pasar después de que esto acabe? ¿Qué va a pasar? Espero que podamos hacer lo mismo que Noé, que lo hizo antes, durante y después del diluvio. Luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. Cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo: aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a los seres vivientes como acabo de hacerlo. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, y días y noches. Noé dio gracias. Dio gracias. Con una vida que había cambiado totalmente. Bajarse del arca y no ver a nadie más. De pronto los esqueletos de los cuerpos que habían quedado. A veces tenemos una imagen tan bonita de pronto de escuela dominical de los animales entrando en el arca y cómo Dios los salva, pero no sabemos lo que significa realmente entender que las cosas con Dios son serias, de saber que hay gente que va a morir y su destino es el infierno, y ¿saben qué? No nos importa, muchas veces no nos importa, porque los creyentes a veces estamos ocupados en conseguir un carro más grande, una casa más grande, una beca más grande, un trabajo más grande, unos zapatos más lujosos. Nos enfocamos tanto aquí que creemos que es lo único que hay. Que no hacemos aquello que somos llamados a hacer. Cantamos somos el pueblo de Dios. Y si lo somos, vamos a darle esperanza al resto del mundo. Joseph, ¿me estás diciendo que es mal trabajar? No, la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. No, tienes que ir a trabajar. Si el Señor te lo ha dado, ve y trabaja. Pero cuando el Señor muestre su voluntad en tu vida, te llame a hacer algo en específico para su gloria, espero que tú y yo estemos dispuestos a seguirlo y obedecerlo. Y que antes de la prueba, durante la prueba y después de la prueba podamos darle gracias. En Hebreos 12, 11 para terminar, habla de muchas personas que vivieron por fe. Espero que lo pueda buscar en su casa, en Hebreos 11, y vivieron por fe. Y cuando uno vive por fe, el Señor le puede mandar a hacer cosas increíbles. Versículo 7 de Hebreos 11. Por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. En el versículo 13, después de hablar de varias personas, dice:
Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien la reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si lo hubieran estado pensando en aquella patria donde habían emigrado, habrían tenido la oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Y ojalá esto mismo digan de nosotros. El Señor pueda decir esto de nosotros, al igual que Noé. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Amigos, familia en Cristo Jesús, la vida es mucho más de lo que nosotros vemos aquí. Que el propósito que Dios tiene en tu vida para su gloria lo pueda hacer. ¿Cuál es? No lo sé, pero el Señor sí lo sabe. Y si lo busca su voluntad desde joven o desde adulto, Noé tenía 600 años, imagínense, puedas estar dispuesto a seguirlo, sabiendo que somos extranjeros en esta tierra y que Él nos ama y tiene a Cristo Jesús, nuestro único Señor y Salvador, como aquel puente para estar con Él por la eternidad. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu inmenso amor y tu bondad. Y gracias por darnos, Señor, un propósito para nuestras vidas. Te ruego, Padre, que nosotros podamos seguirte día a día, mi Señor, que te amemos de corazón y nos permitas, Padre, desearte en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén.